A los 36 años, la hija se presentó ante sus padres con un vientre a punto de reventar. Los ojos de su madre se llenaron de dolor e incredulidad. Su padre, incapaz de aceptar el hecho de que su hija estuviera embarazada fuera del matrimonio, se cubrió los ojos con sorpresa. Mirri lo había dado todo a su novio, solo para ser cruelmente abandonada. Temiendo no poder volver a concebir debido a su edad, perdió toda fe en el amor. Mirri decidió tener al niño y criarlo sola. Dejó su trabajo y evitó volver a casa durante más de medio año, escondiéndose para gestionar su embarazo y acudir sola a las revisiones médicas. Finalmente, se acercaba el día del parto. Inesperadamente, ese mismo día, su tía la vio por casualidad en el baño de un centro comercial. La tía, al ver a la que una vez fue la orgullosa hija de su cuñada en ese estado, se quedó tan impactada que casi se desmaya. En ese mismo momento, la madre de Mirri descansaba justo fuera del centro comercial. Mirri le suplicó a su tía que mantuviera su embarazo en secreto, antes de marcharse apresuradamente. Sin embargo, el embarazo fuera del matrimonio de Mirri no era un asunto trivial para la familia. Su tímida tía inmediatamente le contó la noticia a su marido. Él se sintió aún más inquieto al enterarse. Consciente de la gravedad de la situación, se sintió profundamente preocupado. Mirri murió en la mesa de operaciones mientras daba a luz sola. Quienes ayudaron a ocultar la verdad, seguramente soportarían el odio de por vida de su hermano y su cuñada. El único consuelo para la pareja era que no habían tenido al niño. Sentían que elegir una vida sin hijos y sin preocupaciones era profundamente la decisión correcta. Poco después, la pareja buscó al hermano de Mirri. La cuñada reveló que Mirri se había quedado embarazada fuera del matrimonio y que daría a luz en menos de un mes. Esta verdad fue demasiado para el hermano y la cuñada. Su presión arterial se disparó y casi se desmayan en el acto. El hermano, enfurecido, levantó la mano y golpeó a su hermano menor en la cara. Esto dejó al hermano menor y a su esposa sintiéndose completamente injusticiados. Después de recuperar la compostura, la pareja de ancianos decidió buscar a su hija y descubrir la verdad. Solo después de que la madre amenazara con suicidarse, se enteraron de la dirección actual de Mirri. Cuando vieron a su hija delante de ellos, con el vientre hinchado a punto de reventar, la madre se quedó muda, con la mente en blanco. El padre, abrumado por la angustia, se tapó los ojos y se dio la vuelta. Pero la verdad seguía siendo inalterable. Por el bien de la felicidad futura de su hija, la madre decidió cambiarlo todo e impedir que el niño naciera. No podía soportar ver a su prometedora hija convertirse en madre soltera. Ahora, como madre de edad avanzada, Mirri ya no creía en el amor. Quería aprovechar esta oportunidad para tener su propio hijo, y simplemente vivir sus días con él. Además, la sociedad no tenía prejuicios contra las madres solteras, que también disfrutaban de derechos humanos y prestaciones estatales. Sin embargo, su madre no entendía ni quería entender a Mirri. Preocupada únicamente por la felicidad futura de su hija, madre e hija se enfrentaron ferozmente por este motivo. Su madre le abrió su corazón por el bien de su hija. Sin embargo, Mirri se dio la vuelta y acusó a su madre de ignorancia. Esto enfureció a su madre hasta el punto de golpearla por primera vez. Después de calmarse, Mirri le confió su trágica historia a su madre. Se había enamorado de un hombre y le había dado todo de buena gana. Creía que vivirían felices para siempre, pero descubrió que él se había casado con una familia rica y la había abandonado. Tenía la intención de interrumpir el embarazo, pero se encontró incapaz de hacerlo cuando se plantó ante las puertas del hospital. Su madre exigió saber la identidad de ese mujeriego. Sin embargo, Mirri creía que su propio enamoramiento equivocado había llevado a ese resultado. No veía ninguna razón para seguir enredada con un hombre así. Su madre se mantuvo firmemente opuesta a que su hija se convirtiera en madre soltera. La única opción que le quedaba era dar a luz en secreto. Luego, encontrar una familia respetable que adoptara al niño. Mirri reprendió a su madre por ser despiadada. ¿Cómo podía abandonar a su propio nieto? No era que no pudieran permitirse criarlo. ¿Por qué cometer un acto tan poco ético? Pero desde la perspectiva de su madre, se negaba a criar al hijo de ese mujeriego. Su madre se sentía aún más desconsolada por su hija, que había soportado 9 meses de embarazo. Así, la madre y la hija, incapaces de entenderse, discutieron más acaloradamente. Enfurecida, su madre levantó la mano para golpearla de nuevo, pero la hija desagradecida amenazó abiertamente con denunciarla por maltratar a una mujer embarazada. Mientras tanto, al enterarse del embarazo de su hermana, el hermano menor, Mino, recordó a un hombre que había acompañado a Mirri a su clínica dental 3 o 4 meses antes. Buscó la tarjeta de visita del mujeriego y marcó el número inmediatamente. Impulsado por la indignación hacia su hermana, Mino le reveló al hombre el inminente nacimiento. Esta noticia casi hizo hervir la sangre de Mirri. Hace tiempo que no sentía nada por el mujeriego, a quien consideraba simplemente una herramienta para satisfacer su deseo de ser madre. Sin embargo, el exnovio, engañado por sus propias suposiciones, creía que Mirri aún sentía algo por él. Afirmaba que, al negarse a interrumpir el embarazo como él le había pedido, ahora ella intentaba utilizar al niño para atarlo a ella. Mirri se enfureció tanto por las palabras de su ex que se echó a reír. No tenía ningún deseo de malgastar saliva en ese canalla.
así que dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Su ex se quedó completamente estupefacto y le gritó para preguntarle si el niño que llevaba en su vientre era niño o niña. Mirri, desafiando los deseos de su madre, estaba decidida a dar a luz y criar al niño sola y en secreto. Su madre le suplicó una vez más, explicándole que criar a un niño no era cosa fácil. ¿Cómo iba a enfrentarse a todos sus familiares después de arruinar su futuro? ¿Y cómo iba a vivir su hermano menor a partir de entonces? Mirri le dijo a su madre que solo necesitaba desaparecer inmediatamente. La familia temía que los abuelos, ya mayores, no lo aceptaran si se enteraban. Después de discutirlo, los dos tíos idearon una solución que servía para dos cosas. No tendrían que dar al niño en adopción y podría criarse en casa. Solo podían hacer que su sobrino de 25 años fingiera ser un joven ingenuo y juguetón que había tenido un hijo fuera de casa. Al enterarse de que iba a convertirse en el padre de su sobrino, Hino se mostró totalmente incrédulo. Bebió un gran trago de zumo de naranja antes de recuperar la compostura. Inmediatamente le preguntó a su tío, ¿quién será la madre del niño? Su tío respondió que no era necesario que existiera tal persona, que lo mejor sería que nunca se la encontrara. Familiarízate con el cuidado de los niños antes de casarte, le aconsejó. Así te resultará más fácil encontrar esposa más adelante. Hino, al darse cuenta de que todo era por el bien de su hermana, aceptó de buen grado. Esto alegró a sus dos tíos como si ellos mismos estuvieran esperando un hijo. Su hermano mayor, al enterarse de que su hijo menor iba a ser el padre del niño, montó en cólera. Regañó airadamente a sus dos hermanos menores por difundir la noticia de que Mirri estaba embarazada fuera del matrimonio. Ahora, aparte de sus padres, todo el mundo lo sabía. ¿Cómo podría su hija levantar la cabeza delante de sus cuñadas? Después de analizar la situación, los dos hermanos menores llegaron a la conclusión de que la única forma de salvar a Mirri era que Hino se convirtiera en el padre. El hermano mayor solo pudo resignarse a ir paso a paso, pero a la madre le pareció una idea totalmente descabellada. No solo arruinaría el futuro de su hijo menor. Además, Mirri nunca consentiría que su hermano fuera el padre del niño. Sin duda, desaparecería sin dejar rastro, rompiendo todos los lazos con su familia. Sin embargo, en ese mismo momento, la madre recibió una llamada de Mirri, que estaba a punto de dar a luz. Mirri, que había insistido repetidamente en que sus padres no debían interferir, ahora se retorcía de dolor, pero culpaba a su madre del parto prematuro, acusándola de declarar que abandonaría a su hijo delante del bebé que aún no había nacido. En el coche, Mirri se retorcía de dolor mientras su padre la observaba angustiado. Detrás de ellos, su esposa permanecía impasible y distante, como si no fuera asunto suyo. Su marido la reprendió, ¿por qué no ayudas a nuestra hija? Ella respondió con calma, ya he pasado por esto 3 veces. ¿A qué viene tanto alboroto? Incluso después de llegar al hospital, la madre seguía impasible. Mirri no podía soportar ver el comportamiento despectivo e irrespetuoso de su madre. Quería que se marchara inmediatamente. Su hija, embarazada fuera del matrimonio y desafiante, insistió en quedarse con el niño y criarlo ella misma. Un comportamiento tan autodestructivo nunca podría provocar alegría en una madre. En plena noche, Mirri, presa de la agonía, se aferró a su madre y lloró a gritos. Su madre le dijo que lo aguantara, que todas las mujeres embarazadas sentían ese dolor. Sin embargo, el suyo era el único grito que resonaba en todo el hospital. Su madre esperaba que Mirri diera a luz de forma natural, ya que no veía la necesidad de operarla del abdomen. Mirri estalló inmediatamente en una avalancha de insultos. Había olvidado por completo que su madre ya había soportado esa terrible experiencia 3 veces, habiendo pasado por lo mismo. Su madre no insistió más en el tema. Al amanecer, su padre y Hino finalmente recibieron la noticia de que la cesárea había sido un éxito y que había nacido una niña. Al saber que era una niña, su padre sacudió la cabeza con resignación. Hino también se sintió decepcionado. Si hubiera sido un niño, podrían haber jugado juntos al béisbol. Al enterarse del nacimiento, los dos tíos se apresuraron a ir a la casa de su hermano mayor para planear qué hacer. El hermano les informó a regañadientes que Mirri insistía en criar a la niña ella misma. Su cuñada también se negaba a dejar que Hino fuera el padre de la niña. Ahora se sentía completamente perdido, sin saber qué hacer. Sus dos hermanos menores lo instaron a que se recompusiera, pero lo más importante era asegurarse de que sus padres ancianos nunca descubrieran la situación de Mirri. Los dos hermanos menores seguían insistiendo a su hermano mayor en que lo mejor era que Hino criara al niño. De esa manera, los ancianos padres de la familia seguramente adorarían enormemente a ese niño. Para que esto sucediera, los hermanos menores hicieron que el padre de Mirri la encerrara. Solo así podrían redimir a su preciosa hija. Los dos hermanos menores estaban aún más preocupados por este asunto que su hermano mayor. Todos estaban preocupados por el futuro de Mirri. Solo Mirri sentía que todos se estaban extralimitando. No esperaba que nadie criara a su hijo. Resultó que, cuando Mirri tenía 2 años, rara vez pudo crecer feliz al lado de su madre. Por eso decidió que su propio hijo nunca debía sufrir el mismo destino. Declaró que nunca se alejaría de su hijo y que lo cuidaría con todo su ser. Sin embargo,
Estas palabras hirieron profundamente a su madre. No era que su madre no hubiera querido quedarse en casa y cuidarla en aquel entonces. Era que no solo tenía que trabajar en el hospital, sino que también tenía que cuidar de su suegro y su suegra, e incluso hacía turnos extra en un hotel. Su madre derramó lágrimas amargas y se quedó en silencio. Al final, Mirri echó a sus padres. Estaba segura de que podría criar bien a su hijo y verlo crecer sano. Sin embargo, el primer día que llevó al bebé a casa, llegó al límite. El niño comía y bebía, pero lloraba sin cesar. En cuanto lo acostaba, se despertaba y volvía a llorar. Esto impedía a Mirri dormir ni siquiera 5 minutos. Creyendo que algo le pasaba al bebé, corrió al hospital en plena noche, para que los médicos salvaran a su hijo. Sin embargo, tras examinarlo, los médicos confirmaron que el bebé estaba perfectamente sano. Durante días, el bebé siguió en ese estado. Finalmente, Mirri, que antes había rechazado la ayuda de su madre para cuidar al niño, se derrumbó por completo. Por fin comprendió la verdad de lo que su madre le había dicho cuando le dijo que cuidara a un niño era mucho más que darle de comer y cambiarle los pañales. Después de días sin dormir, Mirri no tuvo más remedio que llevar al bebé a escondidas a la casa de su tío. Ahora sabía que su arrogancia anterior había sido injustificada. Simplemente carecía de la capacidad para criar a un niño. Al enterarse de la noticia, su padre informó urgentemente a su esposa de que su hija iba a venir y le dijo que fuera a verla. Sin embargo, su madre, que había estado infinitamente preocupada por su hija, al enterarse de la noticia, utilizó la excusa de cocinar para su suegra para evitar encontrarse con ella, pero en realidad nunca salió de casa, sino que se paseaba inquieta como si estuviera esperando algo. Ver a su hija, demacrada y visiblemente agotada, le llenó de una tristeza desgarradora. En ese momento, Mirri, al ver a su padre, ya no pudo contenerse. Derramó toda su angustia. Solo a través de la experiencia personal se comprende la verdad. Desobedecer los consejos de los mayores trae consigo dificultades inmediatas. Con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, Mirri contó cómo el cuidado del bebé durante los últimos días la había llevado al borde del colapso. Su padre le dijo sin rodeos que sin la ayuda de su madre, simplemente no podría criar al niño adecuadamente. Mirri quería anunciar su embarazo no planeado y traer al niño a casa para vivir con ellos. Su padre la reprendió directamente por pensar solo en sí misma, sin tener en cuenta los sentimientos de sus padres. Su madre había estado tan angustiada por su situación que había sentido ganas de morir. Le preocupaban las dificultades a las que se enfrentaría Mirri al criar al niño sola. Cuando el niño creciera, ella estaría vieja y sola. ¿Quién la cuidaría entonces? Si hubiera escuchado antes los consejos de sus padres y hubiera entregado al niño en adopción, tal vez nunca se habría producido esta situación. Sin embargo, Mirri se mantuvo firme en su decisión de no dar al niño en adopción. Su padre solo pudo suplicarle una vez más, que dejara que Hino fuera el padre del niño. De esa manera, su madre podría ayudar a criar al niño adecuadamente. Mirri, que antes había rechazado de plano esta solución, finalmente vaciló. El padre de Mirri salió corriendo emocionado para compartir la noticia con su segundo y tercer hijo. A continuación, llamó por teléfono a su hijo menor para que fuera a su casa. Mirri se sentía profundamente avergonzada de que su hermano fuera a convertirse en el padre del niño. Sin embargo, no tenía intención de que él siguiera siendo el padre del niño de forma permanente. Tenía pensado recuperar al niño para criarlo ella misma cuando tuviera la edad suficiente para ir al jardín de infancia. A Hino le parecía bien. Simplemente estaba feliz de poder ayudar a su hermana, al saber que su hija finalmente había accedido a renunciar al niño. El corazón de la madre de Mirri, que había estado en vilo todo el tiempo, por fin se tranquilizó. Inmediatamente se dispuso a comprar comida. Resultó que había estado esperando en casa precisamente para recibir esta noticia. Si hubiera visitado a su hija antes de que se tomara la decisión, la madre de Mirri temía que eso hubiera herido su orgullo y pudiera haber dado lugar a una amarga discusión. Por lo tanto, la madre evitó encontrarse con su hija, preservando así su última pizca de dignidad. Cuando se llevaron al niño, Mirri no sintió una profunda renuencia. Su única preocupación era recuperar todo el sueño que había perdido en los últimos días. El más feliz de todos era Hino. A los 25 años, se había convertido en padre sin haber tenido nunca la mano de una chica, sin saber nada de la situación. El abuelo y la abuela mimaban sin cesar a su inesperada bisnieta. El abuelo instó a Hino a que fuera a buscar a la madre de la niña de inmediato. Hino solo pudo responder que la madre se encontraba ahora en un lugar desconocido. El tío segundo intervino para ayudar a Hino a encubrir la mentira. Pero el abuelo era un hombre tradicional. Una niña no podía estar sin su madre. Tenían que encontrarla. La madre de Mirri finalmente tomó a la bebé en sus brazos y suspiró diciendo que era igual que Mirri cuando era pequeña. Igual de inquieta y llorando sin cesar. Ese día, al enterarse de que Mirri estaba contemplando la desesperación, su madre se enfureció. Furiosa, inmovilizó a Mirri en el suelo, golpeándola y reprendiéndola. Todo había salido según los obstinados deseos de Mirri. Entonces, ¿por qué seguía contemplando lo impensable? Mirri no sentía remordimiento alguno por sus actos. En cambio, lloraba amargamente.
declarando que esta vida no era la que había deseado. Nunca había imaginado que sería abandonada por un hombre y se convertiría en madre soltera. Mirri le rogó a su madre que la perdonara. Llevaba 7 días sin dormir desde que dio a luz y solo quería un medicamento para dormir bien. No para acabar con todo. Desde que su madre vio a su hija, a la que no había visto en más de medio año, aparecer ante ella con el vientre hinchado, no había dejado de llorar. Al ver a su hija, que siempre había tenido una confianza ciega, ahora con el rostro bañado en lágrimas una vez más, sintió ira y exasperación. ¿Cómo había podido dar a luz a una hija tan inútil? Su tía le dijo a su cuñada que Mirri podría estar sufriendo depresión posparto. Durante la comida de ayer, la había visto derramar lágrimas de repente. Mirri, recuperando algo de fuerzas, salió tambaleándose de su habitación. No podía soportar esa vida de secretismo. Tenía la intención de contárselo todo al abuelo y a la abuela. Así podría vivir abiertamente en casa con su hija. De esa manera, no tendría que preocuparse de que la niña estuviera desatendida. Podría quedarse a su lado, viéndola crecer día a día. Su tía agarró rápidamente a Mirri, suplicándole que no revelara la verdad, porque entonces todos los que habían mentido por ella se enfrentarían a la ira de los dos ancianos. La pareja de ancianos no podría soportar tal golpe. Podría resultar fatal. Mirri acusó a su madre de actuar como una madrastra, arrebatándole a la niña. Se había encerrado aquí, sin siquiera llamar por teléfono para mostrar su preocupación. Su madre sintió que estaba tergiversando la verdad. Madre e hija discutieron acaloradamente sobre esto. Una vez que Mirri se calmó, su madre ya no le impidió volver a casa para vivir. Pero, ¿qué justificación podía hacer que su estado actual fuera aceptable para volver a casa? Eso dependía totalmente de la propia Mirri. Sin embargo, Mirri se mantuvo firme en su decisión de revelar la verdad y criar al niño en casa. Su madre no la detuvo, pero todas las consecuencias recaerían únicamente sobre Mirri. Tener una hija así era un constante dolor de cabeza para la madre de Mirri. Las suaves persuasiones caían en saco roto. Ella se aferraba obstinadamente a su ciega confianza, decidida a afirmar su orgullo. Nunca tuvo en cuenta los sentimientos de quienes la rodeaban. Más tarde, Mirri regresó y se quejó amargamente a su madre de la tacañería de su tía hacia ella. Entre líneas, esperaba que su madre se ablandara y la aceptara de nuevo. La madre se sentía impotente. Al fin y al cabo, se trataba de la hija que había llevado en su vientre durante 10 meses. Solo podía llevar a Mirri a ver a sus abuelos, aunque Mirri declaró repetidamente que revelaría la verdad. Dada la gravedad de la situación, al final le faltó el valor para decirlo en voz alta. Con la ayuda de su padre, inventó una historia sobre el deterioro de la salud de Mirri debido al exceso de trabajo. Afirmó que Mirri no había tenido más remedio que dimitir y volver a casa para descansar durante un tiempo. El abuelo y la abuela se sintieron profundamente afligidos al conocer el estado de su nieta. Insistieron en que Mirri se quedara en casa para recuperarse adecuadamente. Así, bajo este falso pretexto, Mirri se instaló cómodamente en la casa junto a su hija. Aunque no podía asumir el papel de madre, eso no le impedía cuidar de su hija. Aunque ella lo llamaba cuidar, en realidad solo fingía saber más y le decía a su madre lo que tenía que hacer. Inesperadamente, el exnovio de Mirri, que la había abandonado, llamó a su puerta. Hinyu fue bloqueado en el exterior por los 2 hermanos menores de Mirri. Como padre biológico de la niña, no podía simplemente hacer la vista gorda. Hinyu declaró que se llevaría a la niña, insistiendo en que era lo mejor para Mirri. En ese momento, apareció el tío Hino. Hino reveló rápidamente que Hinyu era el exnovio de su hermana. El tío 2 servía de rabia y ordenó a Hino que informara inmediatamente a su padre y al tío 3. Exigió que todos salieran para darle una buena lección a ese mujeriego. El padre de Mirri, al recibir la llamada, agarró un palo y salió furioso. El tío 2 ya no pudo contenerse. ¿Cómo se atrevía a abandonar a Mirri y ahora venía a llevarse a la niña? Hino se aferró con fuerza al tío Hino, suplicándole que se contuviera. Sabía que Hinyu, al igual que su hermana, entendía la ley. Si le golpeaban, podrían darle motivos para hacer daño a Mirri y llevarse al niño. Al ver esto, Hinyu se dio cuenta de que hoy no podría ver a Mirri y tendría que marcharse, planeando otro enfoque más adelante. En ese momento, llegó el tío Hino, completamente armado y tarde. Les reprendió por dejar escapar a ese mujeriego. La madre y la hermana de Hinyu localizaron personalmente a Mirri. Su hermana habló de forma más diplomática, instando a Mirri a que pensara en el futuro del niño y le cediera la custodia. Le sugirió que buscara un hombre decente y empezara de nuevo. Sin embargo, la señora Rence, que siempre había menospreciado a Mirri, inmediatamente lanzó insultos, insistiendo en que la determinación de Mirri de quedarse con el niño era únicamente para encadenar a su hijo, ahora yerno de un chaebol, de por vida. Ordenó a Mirri que dejara de decir tonterías y le entregara el bebé de inmediato, por temor a que Mirri utilizara al niño para arruinar el futuro de Hinyu. La madre de Hinyu era altiva, pero Mirri lo era aún más. Sin interés en relacionarse con esa madre y esa hija indignas, se levantó y se marchó. Rence compartía los temores de su madre y temía que Mirri pudiera utilizar al niño para arruinar su vida actual. Por lo tanto, decidió apoderarse del bebé y ocultarlo rápidamente. Mirri, imperturbable, mantuvo su postura altiva. Le declaró a Rence que,
desde el momento en que la presionó para que abortara. Él había roto todos los lazos con el niño y con ella, poniendo fin a su relación por completo. Lo único por lo que estaba agradecida era que Jin-yu la hubiera convertido en madre. Finalmente, Mi-ri lanzó una advertencia directa a Jin-yu: si se atrevía a amenazar al niño de nuevo, ella acudiría a su esposa y a su suegra para revelar la verdad. Esto dejó a Jin-yu sin margen para seguir actuando de forma imprudente. A partir de entonces, Mi-ri vivió en casa con su hija. Con la conciencia tranquila, Mi-ri tenía la intención de residir allí con su hija durante 3 años. Su madre, deseando reducir los gastos de Mi-ri, la instó a que renunciara al piso de la ciudad. Inesperadamente, Mi-ri replicó desafiante que no podía renunciar al piso, ya que, si alguna vez la echaban, le serviría de refugio. Su madre se quedó sin palabras, sin ganas de discutir con esa hija desagradecida. El abuelo y la abuela, con el fin de restablecer la salud de Mi-ri, habían preparado especialmente hígado de ternera de primera calidad para fortalecer su constitución. Pero a Mi-ri le disgustaba el sabor y rápidamente echó el hígado en el plato de su hermano pequeño. El padre se dio cuenta y le hizo señas urgentes a Mi-ri para que se lo comiera. Si se descubría el engaño, el abuelo y la abuela se quedarían devastados. Mi-ri tenía mucho tiempo libre todos los días, ya que el niño nunca requería sus cuidados. Ese día, la abuela tropezó mientras sostenía al bebé y casi se cae. El susto casi le detuvo el corazón a Mi-ri, al ver al abuelo tocar el delicado rostro de su hija sin lavarse las manos. Mi-ri llegó a la conclusión de que el abuelo y la abuela carecían de experiencia en el cuidado de niños. Exigió a su madre que criara a la niña sola a partir de entonces, negándose a dejar que los abuelos, que no tenían ni idea, la cuidaran. Al oír esto, su madre se enfureció. ¿Cómo podían el abuelo y la abuela no ser aptos para criar niños? ¿Acaso no los habían criado ellos a su padre y a sus 2 tíos? La madre le dijo a Mi-ri, una extraña, que se callara. Sin embargo, su madre ahora tenía que cuidar tanto del bebé como de Mi-ri a diario, mientras se preocupaba constantemente de que los abuelos descubrieran la relación de Mi-ri con el niño. Pero Mi-ri no le prestó atención y siguió llevando al bebé a su habitación en secreto una y otra vez. En teoría, era perfectamente natural que una tía adorara a su sobrina, pero Mi-ri era la nieta que su abuela había criado desde la infancia. Como hermana mayor, Mi-ri nunca había mostrado mucho afecto hacia sus 2 hermanos menores, manteniéndose completamente fría con ellos. Mostrar de repente tanta devoción por un niño inevitablemente despertaría sospechas. Sin embargo, Mi-ri seguía sin preocuparse, razonando que simplemente podría revelar la verdad si la presionaban. En su opinión, ser madre soltera no la convertía en una criminal. En cambio, ahora culpaba a su madre por agravar la situación. A su hermano, nominalmente el padre del niño, se le prohibió el contacto cercano bajo la supervisión de Mi-ri. Se le prohibió acercarse al niño sin lavarse la cara y enjuagarse la boca. Mi-ri incluso le pidió a su madre que transmitiera esta norma al resto de la familia. Entonces, la abuela intentó volver a coger al niño, temiendo por sus piernas inestables. Mi-ri se negó rotundamente a dejar que lo cogiera. Incluso le exigió, delante del abuelo, que se lavara las manos después de volver de fuera antes de tocar al niño. Así, su madre encontró a Mi-ri completamente imposible de tratar y se sentía aterrorizada por ella cada día. El día en que el niño debía vacunarse, Mi-ri insistió en acompañarlos. La abuela temía que el hecho de que Mi-ri llevara al niño pudiera dar lugar a malentendidos y empañar su reputación. Mi-ri no prestó atención a la inquietud de sus padres en ese momento. Le dijo a la abuela que no se preocupara por las opiniones de la gente mundana, afirmando que poco le importaban esas cosas. Al final, Mi-ri fue de todos modos. Temía que los estándares médicos del hospital rural fueran inadecuados. Mi-ri insistió en conducir cientos de kilómetros hasta un hospital importante para que vacunaran al niño. En el hospital, todos los demás niños iban acompañados por ambos padres. La madre se preocupó profundamente por el futuro de Mi-ri con un niño a cargo. De sus 3 hijos, solo el menor aún no había tenido un heredero desde su matrimonio. La anciana madre puso al bebé en brazos de su nuera menor, con la esperanza de que ella pudiera absorber parte de la fortuna del niño. Cuando el tercer hijo llegó y vio a su amada esposa llorando amargamente mientras acunaba al bebé, le preguntó urgentemente qué le pasaba. Su esposa le confesó que su suegra la estaba presionando. Se sentía profundamente decepcionada por no poder tener hijos. El hijo menor se enfureció de inmediato. Su esposa era su tesoro más preciado. No podía soportar verla sufrir la más mínima injusticia. Aunque no pudiera tener hijos, estaba dispuesto a amarla para siempre, teniéndola en la palma de su mano. Esperaba vivir feliz como una pareja sin hijos, libre de preocupaciones. Desde luego, no sería como sus hermanos mayores, agobiados por los hijos y tratados como delincuentes. El tío San estuvo a punto de soltar la verdad sobre que Mi-ri había tenido un hijo antes del matrimonio. Afortunadamente, el padre de Mi-ri intervino rápidamente con una fuerte protesta, al ver a su marido enfrentarse a su madre por sus acciones. La tercera nuera se levantó apresuradamente para marcharse. Ese día, el abuelo tenía la intención de concertar un matrimonio para Mi-ri. Habiendo perdido la fe en el amor,
Mirri solo deseaba criar a su hijo adecuadamente y no tenía ningún deseo de casarse. Esta vez, el abuelo no cedería a la voluntad de Mirri. Sus padres siempre habían consentido a Mirri. Pero, como abuelo, él ya no podía tolerar que siguiera soltera. Retrasarlo más solo la haría menos deseable para los posibles pretendientes. Naturalmente, ambos padres aprobaron que Mirri asistiera a la reunión. Además, el hombre provenía de una familia acomodada y solo tenía 40 años. Su madre siempre se había sentido culpable de que Mirri hubiera llegado a los 36 años sin casarse y sin haber dado a luz. Si Mirri pudiera convertir a ese hombre en el padre del niño, sería ideal. Además, si Mirri rechazaba esta cita a ciegas, el abuelo sin duda les echaría toda la culpa y les descargaría toda su ira. Sin embargo, incluso así, Mirri, preocupada solo por sus propios sentimientos, se negó rotundamente a ir. Incluso sospechaba que, si el hombre era rico, ¿por qué no se había casado a los 40? La única explicación era que tenía problemas físicos. La madre señaló sin rodeos que las propias palabras de Mirri podían aplicarse a ella misma. Esto desencadenó otra acalorada discusión entre madre e hija. El orgullo de la hija era aterrador. Su madre se sentía completamente impotente. Incluso si rechazaba el partido que le había buscado el abuelo, debía mostrarle respeto asistiendo a la cita. Al menos, tuviera éxito o no, le daría al abuelo un poco de tranquilidad. No supondría una carga innecesaria para los dos ancianos. Mirri hervía por dentro. Convencida de que sus padres no la entendían, cogió al niño en brazos y se retiró a su habitación a dormir. Su madre se quedó despierta, preocupada porque la obstinación de Mirri pudiera revelar los verdaderos orígenes del niño. Sin embargo, a los 10 minutos, Mirri, al ver que su madre no estaba, devolvió obedientemente al niño. Le dijo a su madre que simplemente no podía cuidar del bebé, como si su madre le debiera algo. Le habló con frialdad antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Como su hija se negaba a asistir a las citas para encontrarle pareja, sus padres se vieron obligados a ayudar una vez más a Mirri a inventar excusas ante el abuelo. El abuelo también estaba furioso, ya que siempre consentía a la niña. Les instó a ambos a que actuaran como padres responsables y asumieran sus responsabilidades parentales. Al ver que sus padres cedían ante el abuelo, Mirri se dispuso a defenderse personalmente. Su padre le hizo señas apresuradamente para que se detuviera, impidiendo este acto de insubordinación que ignoraba los sentimientos de sus padres. Así, para evitar la cita a ciegas, Mirri se encerró en casa y se negó a contestar al teléfono. Para ella, esta vida en la que le traían la ropa y le servían las comidas, tumbada en casa, le parecía una existencia celestial. No iba a perder el tiempo saliendo. Esta vida de comer, beber y disfrutar era la más feliz que había experimentado en casi una década. Su madre se quedó completamente sin palabras. Mirri nunca consideró que su idílica existencia se basaba en el sufrimiento de su madre. Al final, sin otro recurso, decidió hacer un esfuerzo simbólico por la cita a ciegas. Antes de irse, Mirri confió el cuidado del niño a su abuela. Sin embargo, albergaba un profundo temor de que su abuela pudiera maltratar al bebé. Detalló meticulosamente las instrucciones en un papel: horarios de alimentación, temperatura exacta del agua para preparar la leche de fórmula. Si el niño lloraba antes de la hora de comer, debía darle primero un poco de leche. La alimentación debía ajustarse estrictamente al horario, y nunca se debía llevar al niño a lugares concurridos o polvorientos. La abuela, que había criado a 2 generaciones, escuchó con total resignación. Donde hay un dragón, hay un fénix. En cuanto se conocieron, el hombre alabó la extraordinaria belleza de Mirri. El corazón de Mirri se llenó de alegría. Sin embargo, rápidamente declaró que Mirri no era su tipo. Prefería a las mujeres rellenitas, pero no gordas. Resultó que tanto el hombre como la mujer ocultaban secretos a sus familias. El hombre se había enamorado de una mujer de 90 kilos que había cruzado la frontera de forma ilegal. Solo podría confesárselo a su familia después de casarse. Por eso le dijo a Mirri que no se hiciera ilusiones. Este emparejamiento era solo una formalidad, lo cual le venía perfectamente a Mirri. Finalmente, el hombre puso fin a esta reunión superficial con los ancianos con un espectacular estornudo. Haciendo caso omiso de las advertencias de su madre, Mirri siguió acercándose al niño. Cuando estaba a solas con él, incluso se refería a sí misma como mamá. Pero, como dice el refrán, quien camina junto al río, acaba mojándose los pies. Un día, la abuela oyó por casualidad a Mirri llamarse mamá al niño fuera de la puerta. La abuela no daba crédito. Como jueza, Mirri siempre había sido el orgullo y la alegría de la familia. ¿Quién hubiera pensado que tendría un hijo antes del matrimonio? Sin embargo, en ese momento, Mirri solo se preocupaba por sí misma. Le aseguró a su abuela que no le importaba el embarazo fuera del matrimonio, pero el corazón de la abuela sufría por el dolor que las acciones de Mirri habían causado a sus queridos padres. Cuando se supo la verdad, Hino se preocupó por su hermana. No dejaba de suplicarle a su abuela que no la culpara. Nada de esto era culpa de su hermana. Cuando la abuela se dio cuenta de que ella y el abuelo eran los únicos que desconocían la verdad, le dolió el corazón de forma insoportable. Toda la familia había conspirado para engañarlos, ayudando a su desleal nieta. Mino regañó a su hermana por teléfono,
instándola a ser más cautelosa, pero ella siempre era tan terca y descuidada, lo que finalmente llevó al descubrimiento de la abuela. ¿Cómo podía estropearlo todo de esa manera? Antes de que su hermano pudiera terminar, Mirri colgó el teléfono enfadada, sin saber nada de la confusión familiar. Los tres hermanos y sus esposas estaban felizmente acampando al aire libre. Mirri llamó entonces a su madre. Sin embargo, no le reveló cómo la abuela había descubierto la verdad. La madre siempre había advertido a Mirri que no se acercara demasiado a los niños, pero ella ignoró obstinadamente el consejo, sin tener en cuenta los sentimientos de los demás, y finalmente reveló la verdad. Enfurecida, su madre colgó inmediatamente. Mirri había sumido a todos en el ojo del huracán. La familia ya no tenía ánimos para acampar y condujo de vuelta a casa durante toda la noche. Todos tenían el rostro pálido y sin vida, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Nadie sabía cómo iban a enfrentarse a su anciano padre. Aunque la abuela sabía la verdad, decidió ocultársela al abuelo. En su juventud, el agotador trabajo de criar a sus hijos les había dejado plagados de dolencias. Ahora, a su edad, ya tenían un pie en la tumba. La abuela no quería que el abuelo supiera que su orgullo y alegría, su nieta, había cometido un acto tan vergonzoso, así que decidió enterrar este secreto hasta la muerte del abuelo. Pero Mirri sentía una punzante sensación de injusticia. Al regresar, la madre de Mirri fue objeto de una feroz reprimenda por parte de la abuela. La madre de Mirri se presentó ante su suegra, completamente avergonzada, asumiendo toda la culpa por no haber criado adecuadamente a su hija. No reprendió a Mirri, en cambio, dijo que la situación de Mirri era realmente insoportable. Luego lloró sola, con el corazón destrozado. Ahora la madre no solo debía asumir toda la responsabilidad por su hija desagradecida, sino también soportar los reproches de su suegra. Como nuera, su vida en esta casa era realmente insoportable. Aunque era joven, Hino entendía claramente la situación. No quería que su madre sufriera más, ni deseaba ver sufrir a los demás. Solo podía suplicarle a su hermana que hiciera caso a las palabras de la abuela y no revelara la verdad al abuelo. De lo contrario, el tío Hino y el tío Hino, todos se enfrentarían al castigo del abuelo. Hino también pensó en el futuro de su hermana. Vivir como madre soltera inevitablemente afectaría su vida y su carrera. Hino declaró su voluntad de seguir siendo el padre del niño, y prometió que, cuando se casara, su esposa también aceptaría al niño. Sin embargo, el corazón de Mirri ya había llegado a una conclusión egoísta. Agradeció a su hermano su preocupación y luego lo despidió. Mientras tanto, los tres hermanos, preocupados, se reunieron una vez más para discutir una solución. El tercer hermano propuso ocultar la verdad por el momento. Si su anciano padre acababa descubriendo la verdad, echarían la culpa a su madre. Afirmarían que ella les había impedido revelarla. De esta manera, su madre soportaría el peso de la ira de su padre, evitándoles así una paliza mortal. El padre de Mirri reprendió al tercer hermano por su comportamiento despreciable y desvergonzado, al atreverse a utilizar a su madre como escudo. El segundo hermano pidió la opinión de su esposa. Ella rechazó el enfoque despreciable y desvergonzado del tercer hermano. En ese momento, no había necesidad de involucrar a la suegra. Los secretos no podían permanecer ocultos para siempre. Era imposible ocultarle la verdad al suegro antes de su fallecimiento. Ella creía que sería mejor decírselo directamente. El segundo hermano levantó inmediatamente la mano en apoyo a su esposa. La tercera nuera, sin embargo, tenía sus propias preocupaciones. Le preocupaba que, si se descubría la verdad, el suegro insistiera en que la pareja sin hijos criara al hijo de Mirri. El padre de Mirri la tranquilizó y le dijo que no se preocupara. Nunca había tenido esa idea desde el principio. Nunca permitiría que otra familia criara al niño. Después de mucho deliberar, el grupo no llegó a ninguna conclusión sustantiva. El padre de Mirri decidió consultar la opinión de su esposa. Ahora, completamente agotada, ella también deseaba dejar de vivir en constante ansiedad por la situación de Mirri. Ella accedió a revelar la verdad y poner fin a todo aquello. Mirri decidió entonces contarle la verdad a su abuelo. Quería vivir con integridad y marcharse con su hija. Ante esta situación, el padre de Mirri ya no podía hacer caso a las advertencias de su anciana madre. Seguiría los deseos de su esposa y de Mirri y le contaría la verdad al abuelo. El padre de Mirri tenía la intención de que su esposa llevara a Mirri a enfrentarse a su padre. Pero la madre de Mirri nunca se prestaría a hacer el papel de tonta. El padre de Mirri solo pudo temblar mientras llevaba personalmente a Mirri ante su abuelo, y le contaba toda la verdad. El abuelo sintió un dolor insoportable. Incapaz de aceptarlo, la idea de que esto hubiera sido un malvado plan de sus tres hijos, le hizo salir furioso de la casa sin desayunar. Al ver esto, los demás inmediatamente salieron en su persecución. El abuelo se detuvo de repente y les hizo señas para que se acercaran. Luego les dio una bofetada a cada uno de ellos. Su castigo final: debían preparar 18 cubos de kimchi en un solo día antes de poder volver a casa para cenar. Esto dejó a los tres hijos mayores completamente agotados, con dolor de espalda por el esfuerzo. El segundo hijo se quejó de que sería imposible explicarle a su esposa los deberes de esa noche. El padre de Mirri bromeó diciendo que hacía tiempo que se había graduado y que, afortunadamente, ya no tenía deberes. Durante la cena de esa noche, aunque el abuelo seguía profundamente disgustado,
se abstuvo de descargar su ira por el embarazo de Mirri. En cambio, mostró comprensión por la frágil constitución del hijo mayor, y le instó a beber más de la sopa reconstituyente especialmente preparada. En ese momento, Mirri finalmente se liberó de todas sus cargas y se sintió ligera y libre. Una vez revelado el secreto, ahora podía vivir abiertamente en casa como madre del niño. No se enfrentó a ningún castigo ni regañina por parte del abuelo, porque sus padres y tíos habían asumido toda la responsabilidad por ella, como miembro más prometedor de esta familia. Y todos seguían esperando que volviera a su carrera de abogada. Antes de que se revelara el secreto, Mirri había querido quedarse en casa y disfrutar de la vida. Ahora que el secreto había salido a la luz, estaba aún menos dispuesta a marcharse y luchar sola por criar al niño. Sin embargo, el abuelo adoraba a Mirri hasta el extremo. No podía hacer nada en casa, y aún así el abuelo la veía como una genio orgullosa. A medida que avanzaba la noche y todos se preparaban para dormir, el padre de Mirri, consciente del agotamiento de su esposa por las tareas domésticas, le dio un masaje con mucho cariño. A juzgar por su expresión de felicidad, su técnica era realmente excepcional. Inesperadamente, sus murmullos sugerentes fueron escuchados por el abuelo, que se había levantado para ir al baño. Estaba encantado de que su hijo, fortalecido por un caldo nutritivo, pareciera haber recuperado su juventud. El abuelo se abstuvo de reprender a Mirri, pero por dentro seguía enfadado por los asuntos relacionados con ella. Durante el desayuno, inexplicablemente descargó su frustración sobre la abuela. La abuela se quedó sin palabras, ya que a su avanzada edad seguía soportando ese trato. ¿Quién sabe en qué piensa el abuelo cada día? Siempre enfadado sin motivo aparente. El padre de Mirri le preguntó rápidamente si se encontraba mal. El abuelo se quejaba de que los nietos de otras familias ya se habían casado y establecido, mientras que los suyos no eran más que un dolor de cabeza. El padre de Mirri supuso que su padre estaba molesto porque Mirri vivía en casa con el niño. Inmediatamente le ofreció a Mirri mudarse. Al oír esto, el abuelo se enfadó aún más y le regañó por ser tan torpe. Solo entonces el padre de Mirri se dio cuenta de lo que su padre realmente deseaba. Instó a su hijo mayor a que encontrara pareja y se casara. El abuelo había perdido todo el entusiasmo por la vida porque ellos no se habían establecido y formado una familia. Mirri ya le había causado un inmenso dolor al abuelo. Esperaba que Mino demostrara ser digno. El padre exigió que Mino se casara antes de mayo del año siguiente. Sin embargo, el padre de Mirri creía arrogantemente que podía controlar a su hijo mayor. Al regresar a casa, anunció los planes de boda de Mino para mayo a su esposa y a Mirri. Pero Mirri echó un jarro de agua fría sobre la noticia sin dudarlo, revelando que Mino le había dicho que nunca se casaría, que tenía la intención de vivir en celibato toda su vida, y no parecía que fuera una simple charla. Esto provocó el pánico en su padre. ¿No había criado a su hijo para que se casara y tuviera hijos? ¿Es que su hijo simplemente no estaba interesado en las mujeres? Esto llevó al padre a sospechar que su hijo podría ser homosexual. Aún más preocupado, decidió inmediatamente confrontar a su hijo al respecto. Efectivamente, Mino no tenía intención de casarse, pero no era porque fuera gay, sino porque simplemente no quería lidiar con las complejidades de la vida matrimonial. No quería la responsabilidad de comprometerse con una sola mujer, ni la carga de toda una vida de criar hijos y cumplir con los deberes parentales. Le parecía mucho mejor vivir libremente como un pájaro solitario. Mino señaló además que muchos de sus amigos eran infelices después del matrimonio, al haber perdido su libertad. Pero su padre desestimó las palabras de su hijo, contrastándolas con sus propias décadas de vida matrimonial. Para no molestar a su padre, Mino vio a su padre como otro hombre que había perdido su libertad. No quiso decir nada más y se dio la vuelta para marcharse. Mirri pensó que, una vez revelado el secreto, podría vivir tranquilamente en casa con su hijo, cuidada por su familia, pero olvidó que su exnovio no lo dejaría pasar. Ese día, Mirri recibió otra llamada de la hermana mayor de Hinyu. La madre de Hinyu tenía la intención de ir a casa de Mirri para reclamar al niño. Afortunadamente, la hermana de Hinyu intervino en el último momento. Aconsejó a Mirri que, para evitar que la situación se agravara, lo mejor era que se ocupara personalmente del asunto. La madre de Hinyu seguía decidida a arrebatarle el niño a Mirri. Esto dejó a Mirri completamente angustiada. Inmediatamente se vistió y se preparó para irse. Pero la madre de Mirri, temiendo que su hija pudiera manejar mal la situación, decidió acompañarla a pesar de la vergüenza. En cuanto se encontraron, la madre de Hinyu lanzó insultos a la madre de Mirri, alegando que su hija maleducada había traído la vergüenza sobre sí misma al tener al niño. La madre de Mirri se negó a entregar al niño, utilizándolo simplemente para extorsionar más dinero. Si Mirri no hubiera retenido a su madre con todas sus fuerzas, le habría arrancado la lengua a la madre de Hinyu. Arrastrada, la madre de Mirri se volvió contra su hija con una avalancha de reproches mordaces. ¿Cómo había encontrado un hijo de una familia así? ¿Por qué había decidido tener un hijo suyo? ¿Por qué tenía que elegir al hijo de una familia tan irracional? Mirri tenía ganas de llorar, pero estaba completamente seca de lágrimas. Ahora también ella sentía que había avergonzado a su familia. Mientras tanto, su padre y sus dos tíos también se enzarzaron en acaloradas discusiones sobre la situación de Mirri. Buscando una solución, no se podía quitar al niño a la familia,
ni se podía hacer daño a Mirri. Finalmente, decidieron que para resolver este problema de una vez por todas, debían buscar al suegro de Hinju. La pareja de ancianos seguía agonizando por la difícil situación de Mirri. Cuando la madre de Mirri se enteró por su marido, que su segundo hijo no tenía intención de casarse, sino que deseaba vivir libre como un pájaro, la madre buscó apresuradamente a Mino y le imploró que abandonara esas tonterías, y viviera como un hombre de verdad, casándose, teniendo hijos y sentando cabeza. Al escuchar las excusas de su hijo, le abofeteó, habiendo criado a estos hijos con muchas dificultades. No esperaba devoción filial, pero, como mínimo, no debían desobedecer a sus padres. La defensa de Mino de una existencia libre y sin ataduras era un desafío directo a sus padres de mentalidad tradicional. Primero, su hija mayor los había desobedecido al quedarse embarazada fuera del matrimonio. Ahora, su segundo hijo buscaba una vida sin matrimonio. La madre se sentó en el suelo, llorando de angustia. ¿Cómo había criado a unos hijos así? El padre, como hombre, aconsejó a su hijo que la juventud traía consigo abundante compañía femenina, pero en la vejez, sin una mujer con quien compartir la vida, uno moriría sin que nadie se diera cuenta. Un hombre que no se casa se considera enfermo mental. Nadie quiere tener nada que ver con él. Sin embargo, Mino se mantiene firme en su negativa a casarse. En su opinión, con tantos hombres solteros en la familia, ninguna chica estaría dispuesta a casarse con él. Su madre se niega a discutir asuntos tan inútiles con Mino. No son unos suegros irrazonables que se complacen en atormentar a su nuera. Al final, la madre solo puede recurrir a amenazar a Mino para que se case. De vuelta en su habitación, la madre de Mirri toma sus pastillas. Sin pastillas para dormir, simplemente no podía descansar. Atormentada por la situación de su hija y su hijo, se culpaba a sí misma, convencida de que sus hijos habían llegado a ese punto por sus propios fallos como madre. El padre de Mirri estaba completamente abatido. Declaró que si su hijo no se casaba antes de mayo, él y su esposa se irían de allí, olvidarían todo y pasarían sus últimos días disfrutando de una existencia sin hijos y sin preocupaciones. Luego, junto con su esposa, abandonaría este mundo. Sin embargo, solo en ese momento el padre de Mirri apreció verdaderamente a sus propios padres, que aún vivían, lo increíblemente difícil que había sido criar a sus 3 hijos hace tantos años. Criar a niños rebeldes era realmente una tarea angustiosa e inútil. No querían interferir, pero tampoco podían hacer la vista gorda. Ahora, con más de 60 años, no tenían ni idea de cuándo terminaría todo aquello. Al día siguiente, en cuanto abrieran los ojos, sus padres volverían a preocuparse por los asuntos de Mirri. Esta vez, Mirri decidió que no podía soportarlo más. Aguantarlo solo la sometería a ella y a su familia a un sinfín de problemas. Decidió informar al suegro de Hinju sobre el niño. En un principio, Mirri tenía intención de ir ella misma, pero para ella era una tarea terriblemente dolorosa y humillante. Por eso, el tío segundo, más hábil en las relaciones sociales, se ofreció voluntario para ir en su lugar. Antes de partir, aseguró a todos que manejaría el asunto de forma impecable. Fiel a su palabra, el tío segundo no mostró ni una pizca de timidez ante el presidente Park. Reveló la verdad sobre las fechorías de Hinju y el embarazo de Mirri antes del matrimonio. Exigió al presidente Park que impidiera a Hinju quedarse con el niño, advirtiéndole de que revelar el asunto perjudicaría a todos los involucrados. El presidente Park, director de un bufete de abogados y a punto de entrar en política, no podía permitir que el escándalo de Hinju empañara la reputación de su familia. El presidente Park se comprometió a manejar la situación, instando al tío a mantener el secreto a toda costa. La madre de Hinju, cosechando lo que había sembrado, insistió en arrebatarle la niña para proteger la reputación de su hijo. Esto enfureció a Mirri, que finalmente reveló la verdad. La hermana de Hinju reprendió airadamente a Mirri por actuar de forma tan despiadada, causando un gran sufrimiento a Hinju. Mirri no estaba dispuesta a malgastar su aliento en personas tan irracionales. Si no hubieran causado problemas de forma persistente, ella nunca habría dado este paso. El asunto finalmente se resolvió. Ese día era precisamente la celebración de los 100 días del hijo de Mirri. Toda la familia bendijo con alegría al bebé y se hizo una foto de grupo. Para sorpresa de Mirri, el abuelo le regaló a su bisnieta 3 millones de wons, un gesto de su profundo afecto. Esto conmovió profundamente a Mirri, que había estado pasando apuros económicos. Nunca olvidaría la amabilidad del abuelo. En ese momento, el abuelo finalmente expresó lo que le pesaba en el corazón. Aunque nunca la había culpado por lo sucedido, siempre había sido una fuente de dolor para él. En primer lugar, animó a Mirri, como abogada, a que nunca olvidara sus aspiraciones originales y ayudara diligentemente a los necesitados. Entonces debía buscar otras vías para ganar más dinero y mantener al niño. Mirri había revelado el nacimiento del niño con la esperanza de expulsar a Hinju de la familia rica. Quizás entonces el padre del niño volvería a su lado. Pero el resultado no coincidió con los deseos de Mirri. Ver a su hija, que había vivido esa dolorosa relación, dejó a la madre completamente impotente y angustiada. Si esto continuaba, la felicidad de su hija se vería completamente destruida. Pero, aunque la situación de la hija mayor ya le había roto el corazón a su madre,
Su hijo menor le asestó otro golpe devastador al anunciar su inminente matrimonio. La madre se enfureció al oírlo, la que debería casarse sigue soltera, mientras que la que no debería hacerlo se precipita a hacerlo. Resultó que Yejin, la compañera de trabajo de Hino, que trabajaba en la misma tienda, había perdido su casa en un incendio. En esta gran ciudad, Yejin no tenía ningún sitio donde quedarse. Habiendo perdido toda esperanza, Yejin decidió abandonar sus sueños y casarse con cualquier hombre rico para pasar el resto de sus días. ¿Cómo podía el bondadoso Hino quedarse de brazos cruzados y ver cómo la encantadora Yejin se lanzaba al fuego? Astuto, decidió casarse él mismo con Yejin y pedir a su familia que la cuidara. Al oír esto, su madre se negó inmediatamente. ¿Ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo y ya piensas en casarte? Además, el hermano y la hermana mayores de Hino aún no se habían casado. El padre, como hombre que era, pensó que quizá no fuera mala idea que su hijo menor se casara pronto. Pero la madre se mantuvo firmemente en contra. Su hija mayor se había quedado embarazada de un mujeriego antes de casarse. Su segundo hijo se negaba a casarse. Ahora su tercer hijo quería casarse antes que su hermano mayor. La madre simplemente no podía soportar afrontar tal realidad. Si eso fuera cierto, prefería morir y acabar con todo, ahorrándose la vergüenza absoluta. Al ver que el matrimonio era infructuoso, Hino acudió a su abuelo en busca de dinero, para asegurarse su parte de la herencia antes de tiempo. El abuelo, intuyendo que algo iba mal, negó rápidamente con la cabeza, insistiendo en que no tenía dinero. Cuando el padre se enteró de que la novia de Hino era solo una estudiante de último curso de secundaria, que aún no había cumplido los 18 años, su presión arterial se disparó, lo que casi le provocó un colapso. Si la madre hubiera descubierto que la futura novia era una estudiante de secundaria menor de edad, probablemente se habría tirado al río. Sin embargo, Hino no se preocupó e insistió en que Yejin cumpliría la mayoría de edad en unos meses. Ante la imposibilidad de mantenerla, Hino exigió con indiferencia a su abuelo que cubriera todos los gastos. Su padre se opuso vehementemente a que Hino trajera a la chica a casa mediante el matrimonio. Le suplicó encarecidamente a su hijo menor que no causara más dolor a su madre. Le advirtió sin ambigüedades que se abstuviera de cualquier comportamiento inapropiado con la chica. Si lo acusaban de abusar de una menor, la cárcel sería inevitable. Toda la familia se vería arrastrada con él. Sin embargo, el corazón de Hino estaba consumido únicamente por Yejin. Como sus padres se negaban a ayudarlo, decidió buscar su propia solución. Comenzó a pedir dinero prestado a todas las fuentes posibles y, finalmente, recurrió a su abuela para que le prestara 500.000 wons. La abuela, temiendo que Hino causara problemas con el dinero, informó inmediatamente a la madre de Mirri. La madre de Mirri se enfrentó rápidamente a su marido y le exigió saber si había participado en el préstamo. Al oír esto, su marido intuyó que se avecinaban problemas. El hijo menor debía de estar reuniendo fondos para fugarse con esa chica. Llamó rápidamente por teléfono a sus dos hermanos menores para preguntarles si le habían prestado dinero. La esposa del segundo hermano controlaba estrictamente las finanzas, lo que le dejaba sin dinero, pero el tercer hermano había pedido prestado 1.000.000 de wons. Al oír esto, la pareja corrió a la habitación de su hijo para comprobar si el registro familiar seguía allí. Solo entonces el marido reveló que la novia de su hijo era menor de edad. A la madre de Mirri le pareció totalmente increíble. Mientras tanto, Hino, que ya había reunido 4 millones de wons, estaba felizmente en una cita con Yejin. Le propuso matrimonio a Yejin, insistiendo en que la mantendría. En ese momento, sonó su teléfono. Su padre le exigió que regresara inmediatamente para disculparse, o de lo contrario su madre sufriría graves consecuencias. Hino regresó a casa temblando. Su padre le tranquilizó diciéndole que no temiera, prometiéndole que su madre no le mataría a golpes. Instó a su hijo a que actuara como un hombre y mostrara más determinación. Para entonces, su madre temblaba de rabia. Al ver a Hino, finalmente estalló, armada con un palo. Tenía la intención de golpearlo hasta que entrara en razón. Después de calmarse un poco, controló su furia y se lanzó a otra ronda de persuasión sincera y ferviente. Habiendo trabajado duro durante sus últimos años para criar a 3 hijos, ninguno le había dado tranquilidad. La atormentaban como enemigos. No sentía ningún afecto por Yejin, una huérfana que había perdido a ambos padres. Esperaba que su hijo encontrara una chica mayor de 20 años, de una familia acomodada, con ambos padres vivos, para casarse. Solo así su vida futura podría ser fácil y feliz. Pero el corazón de Hino solo tenía ojos para Yejin. Reprendió a su madre por juzgar a los demás con prejuicios. Para Hino, amaba a Yejin y solo deseaba casarse con ella, darle un hogar cálido y protegerla. Si su madre seguía oponiéndose a su amor, Hino declaró que se iría de casa. Estas palabras atravesaron el corazón de su madre como una daga. ¿Romper los lazos con sus padres por una chica menor de edad? Su padre, al ver a su esposa al borde de la furia, cambió rápidamente de tema y acompañó a Hino fuera de la habitación. Su madre estaba completamente desconsolada. ¿Por qué ninguno de sus hijos podía entender su dolor? Con madre e hijo enzarzados en una confrontación, el padre temía que la situación pudiera degenerar en un desastre. Instó a su esposa a que se contuviera,
a que no provocara más a su hijo y a que esperara a ver qué pasaba. El padre solo podía suplicar a Hino que no se precipitara en el matrimonio. En primer lugar, había que resolver el matrimonio de su hermano mayor, pero Hino no le hizo caso. En cambio, desafió a su padre: si Yejin y yo tuviéramos un hijo, ¿eso haría que el matrimonio fuera aceptable? El padre se quedó paralizado ante la sugerencia. La familia ya había sufrido lo suficiente por el embarazo fuera del matrimonio de la hija y la negativa de Mino a casarse. Si ahora el hijo menor también traía a casa un embarazo fuera del matrimonio, sería realmente insoportable para sus padres seguir viviendo. El padre le imploró a Hino que no cruzara ninguna línea con Yejin. Sin embargo, Hino, ya atrapado en el torbellino del amor, no prestó atención a los sentimientos de sus padres. Con dinero prestado, alquiló un piso decente y comenzó a amueblarlo para Yejin. Yejin estaba completamente encantada con su nuevo hogar. El padre, todavía conmocionado, comenzó a suplicarle a su esposa que evitara provocar más a Hino. Si las cosas se salían de control, las consecuencias serían desastrosas. Una noche, Hino se coló en el almacén de granos de la familia, para asegurarse de que Yejin tuviera suficiente para comer y beber. Hino, que estaba en apuros económicos, solo podía robar pequeñas porciones de la comida y la fruta de la casa. Todo lo que ella necesitaba, él se lo llevaba sin dudarlo. Incluso cogió medio tarro del kimchi de la familia y se lo llevó todo a Yejin. La pobre Yejin, huérfana y sola, nunca había sido tratada tan bien por nadie. Conmovida, le soltó esas 3 palabras a Hino. Ahora, sin preocupaciones por la comida o la bebida, la joven pareja vivía una vida despreocupada y completamente feliz. Aunque Yejin insistía en que debían esperar 3 años después de alcanzar la mayoría de edad para casarse con Hino, tras haber probado tanta felicidad, Hino apenas podía contener su impaciencia. Juró casarse con Yejin en cuanto ella alcanzara la mayoría de edad. E incluso declaró que se la llevaría si su familia se oponía. La mirada decidida de Hino conmovió profundamente a Yejin. Pronto, su madre se dio cuenta de que las provisiones de comida estaban disminuyendo. La abuela acudió horrorizada y le informó de que faltaba medio tarro de kimchi del exterior. Sin necesidad de adivinarlo, la madre supo que su hijo menor lo había robado. Se sintió completamente consternada por su comportamiento. Parecía que su hijo no tenía ningún respeto por sus padres. Esperó hasta medianoche a que Hino regresara, dado que su hijo la despreciaba tanto. Ella no veía ninguna razón para seguir queriéndolo. La madre ordenó a Hino que se desnudara y se marchara de casa. Al ver que su esposa hablaba en serio, el padre fingió apresuradamente que iba a castigar a su hijo él mismo y lo arrastró fuera. Ante su hijo menor, el padre se sintió completamente impotente. Inesperadamente, Hino pensó en Yejin, que estaba en la ciudad, y quiso verla. El padre reprimió sus ganas de pegarle. En su lugar, le ordenó a Hino que pasara la noche en casa de su tío. De vuelta en casa, el padre se bebió varios chupitos de soju, antes de reprochar a su esposa sus métodos educativos excesivamente severos. También le recordó que tuviera en cuenta a los 2 ancianos que vivían en la casa y que no perturbara sus vidas. En ese momento, Mino regresó. La madre, ya llena de resentimiento, se sintió aún más agraviada al verlo. Había puesto todo su corazón y alma en criar a estos 3 hijos. Sin embargo, ninguno de ellos le había dado tranquilidad, sino que, por el contrario, se enfrentaba a acusaciones de ser demasiado severa en su forma de criarles. Esto dejó a la madre completamente desanimada y resignada. Los hijos podían vivir como les diera la gana. Ella se negaba a ser la villana que les suplicaba comprensión. Al ver esto, Mino le preguntó a su hermana qué le pasaba a mamá. Mirri instó a su hermano a que encontrara una mujer y se casara rápidamente, advirtiéndole que, de lo contrario, su madre podría hacer alguna locura. Sin embargo, el marido seguía sin dejar el tema. Continuó reprendiendo a su esposa sin cesar, argumentando que no debía tratar a los hijos adultos como bebés. Ahora los niños tenían sus propias opiniones. Los métodos autoritarios solo fomentaban la rebelión. La defensa del padre de sus 3 hijos enfureció aún más a su esposa. Él nunca cuestionó su forma de criar a los hijos. Sin embargo, cuando surgían problemas, se ponía del lado de los niños y la tachaba de villana. Por lo tanto, los niños ahora la menospreciaban. La madre de Mirri estaba profundamente herida. Los hijos eran rebeldes. Su marido no le ofrecía ningún apoyo y, en cambio, los protegía sin descanso. Su marido, convencido de su propia rectitud, salió furioso de la casa. El abuelo, al oír el alboroto, se inquietó. Quería ver qué le había pasado a su nieto. Pero la abuela le dijo que no se entrometiera. Los asuntos de los hijos eran cosa suya. El abuelo sentía una gran curiosidad, pero no se atrevía a preguntar directamente. Mino se confió a su hermana en su habitación. La presión constante de sus padres para que se casara pronto le pesaba mucho. No es que no quisiera casarse, ya estaba saliendo con una compañera de trabajo. Sin embargo, mantenía una actitud distante y evasiva hacia el matrimonio, ya que temía fracasar. El padre de Mirri llegó a la casa de su hermano menor, ya preocupado y habiendo bebido mucho. Lo enviaron a casa completamente borracho. Sin embargo, bajo los efectos del alcohol, el padre de Mirri descargó todo el resentimiento que había acumulado hacia su esposa, pero que no se atrevía a expresar. La llamó mujer cruel y maldita.
criatura engreída y altiva. Al oír esto, la madre de Mirri, consumida por la rabia, corrió a la habitación de Mirri, y le pidió prestado su teléfono con función de grabación. El padre de Mirri decidió grabar toda la diatriba de su marido. El marido borracho se había desatado por completo, lanzando todos los insultos viles imaginables. La madre de Mirri observó cómo su marido expresaba sus quejas contra ella. Creía que nunca había hecho nada malo a nadie desde que se casó con esta familia. Sin embargo, ahora, a los ojos de su marido, era una mujer cruel, maldita y engreída. Afortunadamente, había grabado cada palabra que él pronunció. A la mañana siguiente, temprano, la suegra de Mirri les mostró el teléfono a sus suegros. Habiendo llegado a su límite, les exigió que intervinieran y disciplinaran a su hijo. El teléfono reveló la vil diatriba del suegro de Mirri hacia sus suegros. La pareja de ancianos se veía completamente grave. Nunca imaginaron que su hijo de 60 y tantos años diría palabras tan hirientes a su nuera después de unas copas. Su nuera mayor se había dedicado incansablemente a este hogar hasta ahora, que profundamente debían de haber herido su corazón aquellas palabras. El abuelo irrumpió en la habitación y le dio una patada a su hijo. Desorientado, el padre de Mirri se aferró desesperadamente a su anciano padre, sujetándole el pie que se disponía a golpear de nuevo. Exigió una razón que pudiera sacarlo de su estupor alcohólico. Resultó que había olvidado por completo la diatriba que había lanzado a su esposa la noche anterior. Solo cuando el abuelo le ayudó a recordar, el padre de Mirri se dio cuenta de lo que había dicho para herir a su esposa, sabiendo que había causado problemas. El padre de Mirri se arrodilló temblorosamente ante su anciano padre, disculpándose sin cesar. Su hijo tenía 60 años y aún no podía dejar en paz a su anciano padre. ¿Quién te ha enseñado ese lenguaje tan soez? ¿Cómo has podido insultar a la mujer con la que has compartido tu vida durante décadas? El abuelo no podía imaginar cómo volvería a mirar a la cara a su nuera mayor. El padre de Mirri se escondía ahora de su esposa en casa, evitándola por completo, aunque la abuela reconocía que el comportamiento de su hijo era incorrecto. Dirigió sus reproches a su nuera, culpándola por contárselo a su suegro. ¿Por qué armar tanto alboroto, convirtiendo al padre de Mirri en un criminal en su propia casa? Las palabras de su suegra hirieron profundamente a la madre de Mirri, que había aguantado durante años. Esta vez, empujada más allá de lo soportable, no tuvo más remedio que involucrar a su suegro para buscar justicia. Preocupada por su hijo, la suegra la culpó por no seguir aguantando. La madre de Mirri, abrumada por la angustia, se marchó de casa. Afortunadamente, su suegro era un hombre razonable que reprendió constantemente al padre de Mirri en su nombre. La madre de Mirri buscó a su propia hija, también madre, y le contó todo lo que había sufrido a manos de su padre. Después de 37 años de matrimonio y de dedicación incansable a sus suegros, ¿quién hubiera pensado que la tratarían como a un perro a su edad? A Mirri le costaba creer que su padre pudiera tratar así a su madre. Animó a su madre a que se defendiera. No era la primera ni la segunda vez. Cada vez que su marido bebía, esta era la rutina. Durante todos estos años, si no fuera por los 3 hijos, su madre se habría divorciado de él hace mucho tiempo. Ahora, su madre le dijo a Mirri que esperaba que al menos uno de sus 3 hijos la entendiera. Esos 3 hijos eran la única razón por la que su madre había perseverado en esta familia. El padre de Mirri solo podía venir a pedir perdón a su esposa, suplicándole que lo perdonara esta vez. Si volviera a ocurrir, sería responsabilidad de su hijo, pero a la madre de Mirri le costaba creer las groserías de su marido. En cuanto el padre de Mirri terminó de hablar, empezó a culpar a su mujer por contarle a su padre los insultos. Afirmó que eso le hacía quedar como un tonto delante de su propio padre. La madre de Mirri se enfureció y le dijo que se fuera de su vista. Inesperadamente, cuando la abuela vio que la madre de Mirri seguía reprendiendo a su hijo, irrumpió en la habitación exigiendo al padre de Mirri que supiera cuándo parar. Su hijo ya había sido castigado severamente por su propio padre. ¿Por qué debía seguir atormentando al padre de Mirri, obligándole a vivir en constante inquietud, escondiéndose en su propia casa? Al oír esto, el padre de Mirri se dio cuenta de que su madre no había venido a ayudar, sino a empeorar las cosas. Rápidamente silenció a su anciana madre, insistiendo en que todo era culpa suya y que lo correcto era pedir perdón. La suegra había herido el corazón de la madre de Mirri, aunque, afortunadamente, su suegro siempre la defendía. El padre de Mirri regresó a su estudio y juró no volver a tocar el alcohol. Hino seguía empeñado en casarse con Yejin, que era menor de edad. Su padre le rogó encarecidamente que dejara de provocar a su madre, que estaba al borde del colapso, pero Hino insistió en que Yejin ya era bastante madura. Cuando la persuasión amable fracasó, el padre de Mirri recurrió a desplegar su encanto sobre su esposa, solo para que ella le diera una patada en las espinillas. Inesperadamente, Hino, que se había resfriado antes, ahora tenía fiebre y resfriado. Esto lo aterrorizó y le hizo creer que estaba a punto de morir. Sin embargo, incluso en este estado, el único pensamiento de Hino era casarse con Yejin inmediatamente. Se arrastró con dificultad desde el segundo piso hasta el primero, suplicando sin cesar a su madre que diera su consentimiento al matrimonio, aunque muriera.
Debía casarse primero. Hino no podía soportar que nadie viviera fuera de forma lamentable, al ver a su insensato hijo obsesionado únicamente con su amada. La ira de la madre estalló. El abuelo llevaba mucho tiempo esperando que su nieto mayor se casara pronto. Pero la prolongada inacción del mayor le había decepcionado. Al escuchar inesperadamente el urgente deseo de Hino de casarse, el abuelo dejó de lado las convenciones mundanas y permitió que su nieto menor se casara antes que el mayor. Sin embargo, la madre de Mirri informó firmemente a su suegro que no daría su consentimiento al matrimonio. Aunque llegue a la mayoría de edad, no daré mi consentimiento, declaró. Tengo la intención de encontrarle a mi hijo una esposa de una familia respetable, cuyos padres aún vivan. Inesperadamente, Hino, locamente enamorado, llevó a Yejin directamente a casa. La madre de Mirri no le dio una cálida bienvenida a Yejin, pero tampoco la rechazó de forma descortés. En cambio, trató de comprenderla y le ofreció algunos consejos. La madre de Mirri expresó su firme oposición al matrimonio, e instó a Yejin a no tomarse el matrimonio a la ligera. El abuelo, encantado de saber que la joven había llegado, se apresuró a llamarla a sus aposentos. Encontró a Yejin ante él, hermosa y sensata, y le gustó mucho. Al ver que se quedaba más tiempo, el abuelo consintió sinceramente la unión. La madre de Mirri no tuvo más remedio que pedirle a Yejin que se marchara. El abuelo deseaba sinceramente que Hino y Yejin se casaran. Entonces comenzó a persuadir a su nuera para que no se obsesionara con las circunstancias familiares de la joven, mientras los dos pudieran vivir felices juntos. Esa sería la vida más hermosa. El abuelo incluso contó su propia y amarga historia de cómo sus suegros lo menospreciaban en su juventud para defender a Yejin. Últimamente, la madre de Mirri estaba completamente agotada por los asuntos relacionados con su hijo menor y su marido. Inesperadamente, al enterarse de que su hermano estaba ansioso por casarse, Mino también vino a persuadir a su madre para que diera su consentimiento. De esa manera, no tendría que preocuparse por la inminente boda del próximo mes de mayo. El que debería casarse no lo hace, mientras que el que no debería hacerlo tiene prisa por casarse. La madre ya sabía que Mino tenía una novia fuera. Además, se quedaba fuera toda la noche con frecuencia y había empezado a convivir con ella. Ahora, independientemente de los temores de Mino sobre el matrimonio, su madre insiste en que se case sin demora. Sin embargo, las preocupaciones de Mino son abrumadoras. Su madre le insta a que se mude con ellos después de casarse. Si eso resulta imposible, le sugiere que se mude a la casa de la familia de su esposa, para que Mino se case. Su madre está dispuesta a soportar cualquier dificultad, pero sus esfuerzos no dan resultado, lo que la deja completamente agotada. Inesperadamente, la vida de Mirri se había estabilizado mientras seguía su carrera jurídica. Entonces, la madre de Hinyu falleció repentinamente. Esto pesó mucho en la conciencia de Mirri. Sentía que la muerte de la madre de Hinyu se debía en parte a que ella había revelado la existencia del niño. A esto se sumaban los sentimientos persistentes de Mirri hacia Hinyu. Aprovechando ese momento, los dos concertaron una cita clandestina. Tras el encuentro, Hinyu le confesó su amor perdurable por Mirri. Le declaró que, una vez alcanzados sus objetivos, volvería a vivir con Mirri y su madre. Mirri ansiaba aceptar, pero no se atrevía. Habiendo sido herida una vez, temía abrirse para sufrir más daño. Sin embargo, Mirri hizo caso omiso del estado actual de angustia de su madre. Corrió a casa para poner a prueba a su madre, mencionando deliberadamente la repentina muerte de la madre de Hinyu. Quería evaluar los verdaderos sentimientos de su madre hacia Hinyu. Al oír esto, su madre se enfureció por las acciones de Mirri. Hinyu ya tenía una familia. ¿Por qué provocar problemas? ¿Acaso quería volver a sumirse en el peligro y en un nuevo sufrimiento? Apenas había remitido una crisis cuando otra se abatió sobre ella. La obsesión persistente de Mirri con el mujeriego y su negativa a aceptar a un nuevo hombre causaban a su madre una angustia considerable. La madre creía que era precisamente porque Mirri, como hermana mayor, no había dado buen ejemplo, por lo que los dos hermanos menores habían seguido su ejemplo. 3 hijos rebeldes y un marido conflictivo ya hacían que los días de la madre de Mirri fueran un tormento. Inesperadamente, sus suegros estallaron en una gran pelea. La abuela ahora lamenta no haber hecho caso a los consejos de sus padres, que le desaconsejaban casarse con su actual marido, porque nunca habría conocido un solo día de paz. Solo ahora la abuela se da cuenta de que la feroz oposición de sus padres nacía del amor. Desde el día de su boda, trabajó sin descanso en el negocio. 40 años de trabajo le reportaron 60 años de tormento. Trabajó hasta la extenuación, arruinándose las rodillas, y le dio 3 hijos a su marido. Sin embargo, él la trató como basura desde el principio. Habiendo llegado al límite, la abuela decidió divorciarse. Incluso contrató a Mirri para que se encargara del proceso de divorcio, con el objetivo de quedarse con la mitad de los bienes. Mirri, sin embargo, estaba muy contenta de aceptar el caso. Incluso sugirió a su madre que averiguara por qué la abuela quería divorciarse del abuelo. Si finalmente conseguía ayudar a la abuela a quedarse con su parte de los bienes, sin duda recibiría una cuantiosa recompensa. La madre miró a Mirri con desdén. Mirri replicó que era una suerte que se tratara de su propia abuela. Si fuera la abuela de cualquier otra persona,
Emplearía todos los trucos posibles para ganar el caso y embolsarse el dinero. El abuelo era el miembro más rico de la familia. Aunque estaba jubilado, regentaba una gasolinera que le reportaba una fortuna diaria. Padres octogenarios que habían vivido juntos durante 60 años. En este momento, los que más ansiedad y sufrimiento sentían por el proceso de divorcio eran, sin duda, los 3 hijos y sus esposas, ahora en sus 50 y 60 años. Las nueras mayor y segunda atendían a su suegra con el mayor cuidado, instándola a que, después de haber aguantado 60 años, ¿por qué no aguantar simplemente el resto de sus días? Pero esta vez, la suegra se sentía profundamente herida e insistía en el divorcio. Nadie sabía qué había causado realmente la ruptura de la pareja de ancianos. La abuela se negó a dar más detalles, limitándose a lamentar que no hubiera hecho caso a los consejos de sus padres en aquel entonces. La madre de Mirri tuvo que compaginar el cuidado de su suegra y su suegro. Sin embargo, su suegro se mantuvo igualmente inflexible, negándose a admitir su culpa o a revelar el motivo de la disputa. Los 3 hijos instaron insistentemente a su madre a que se calmara y viviera en paz, suplicándole que no los pusiera en una situación tan difícil, para evitar que su madre se escapara en secreto. Los hijos le confiscaron todos sus fondos. Sin embargo, al ver el grueso fajo de billetes en su bolso, 2 de los hijos se quedaron boquiabiertos. Hacía mucho tiempo que no veían tanta riqueza, especialmente el segundo hijo, que estaba en paro. Se apresuró a guardarse el dinero en el bolsillo. El padre de Mirri instó a su padre a que se disculpara con su madre para calmar esta crisis de divorcio. Si se llegaba al divorcio, ella sin duda reclamaría una parte sustancial de sus bienes. El abuelo creía ingenuamente que su esposa había contribuido poco en aquel entonces, ya que solo trabajaba como cajera en la recepción. ¿Cómo era posible que se llevara una parte tan grande de sus bienes? Su hijo le dijo que eso era un error. Si no hubiera sido por su madre en aquel entonces, quizá no estaría viviendo tan felizmente ahora, ni habría logrado lo que había logrado. Así, los 2 ancianos permanecieron en desacuerdo, sin estar dispuestos a verse. Cualquier mensaje era transmitido por el hijo mayor, que iba y venía. El padre de Mirri, delante de su madre, imitaba perfectamente el tono de su padre y transmitía sus palabras. Sin embargo, ante su padre, tenía que transmitir el tono de su madre con una imitación igualmente perfecta. Nunca se le ocurrió utilizar un poco de astucia para alterar la situación, para hacer creer a ambos ancianos que el otro había cedido, lo que habría provocado disculpas mutuas para resolver el conflicto. En cambio, la brecha entre los 2 se hizo cada vez más profunda. Esto dejaba a los 3 hijos temblando a diario, aterrorizados de que su padre se desquitara con ellos. Al final, el padre de Mirri no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y pedirle a su esposa que intercediera ante su madre. Solo otra mujer podía comprender verdaderamente el corazón de la abuela, guiada por la creencia de que un hogar armonioso trae prosperidad. La madre de Mirri se acercó una vez más a su suegra con una suave persuasión. Después de 60 años juntos, no valía la pena insistir en ningún agravio. Sin embargo, cuando Mirri se enteró de la verdadera razón detrás de la insistencia de su abuela en el divorcio, inesperadamente aceptó la decisión. La madre de Mirri se preguntaba por qué los hijos de otras personas parecían tan afortunados, mientras que su propia hija pisoteaba su propia existencia. Su creciente resentimiento hacia Mirri comenzó a manifestarse no solo en su expresión, sino también en sus palabras. Sin embargo, Mirri interpretó el repentino cambio de su madre como un intento directo de alejarla. Sin preocuparse por sus padres, hizo las maletas inmediatamente, decidida a abandonar el hogar familiar. Como expresión de su propio descontento con su madre, las acciones de Mirri volvieron a herir profundamente el corazón de su madre. Su insatisfacción con su hija no tenía que ver con alejarla, sino con el dolor que le causaba la trágica vida de su hija. ¿Qué madre en el mundo podría vivir cómodamente después de ver a su hija desobedecer y cometer errores? La madre esperaba que Mirri pudiera empatizar con su dolor como madre. Inesperadamente, Mirri dio la vuelta a la tortilla y le pidió a su madre que viera las cosas desde su perspectiva. Mirri declaró sus propias luchas, anhelando un marido que la apreciara. Ella también despreciaba su situación actual, soportando la angustia diaria. Incluso presentó el hecho de dejar a su hija sola en la habitación para jugar como su propia impotencia. La madre respondió que era perfectamente normal que los niños jugaran de forma independiente. ¿Esperaba que todo el mundo girara constantemente en torno a su hija? Mirri se negó a reconocer esta idea egoísta, pero su madre insistió en que eso era precisamente lo que quería decir. El padre se apresuró a apartarlas de su discusión tangencial, instando a Mirri a que se calmara y no se marchara. Pero Mirri se mantuvo firme e insistió en irse. El padre le explicó que el comportamiento de la madre se debía únicamente a su preocupación y arrepentimiento por ella. Entonces llegó su hermano menor y reprendió a Mirri por su mala conducta. Tener un hijo fuera del matrimonio había sido una decisión obstinada suya. ¿No había pensado en la carga que supondría para ella y para la vida de la familia? La acusó de causar dolor a todos los miembros de la familia con su embarazo fuera del matrimonio. Los abuelos tuvieron que abandonar su dignidad, mientras que mamá y papá vivirían en una preocupación constante. ¿Cómo podía seguir siendo tan egoísta y centrarse solo en sus propios sentimientos?
La conversación entre las hermanas pronto se convirtió en una discusión. Afortunadamente, Hino sacó rápidamente a su hermano fuera, poniendo fin a la pelea. Finalmente, Mirri empaquetó sus pertenencias y decidió mudarse. Su madre, harta de esta hija santurrona, distante y sin corazón, se negó a interferir más. Solo podía resignarse a dejar que Mirri viviera como quisiera. Sin embargo, al no tener medios para mantener a su hija fuera de casa, Mirri no tuvo más remedio que mudarse sola, dejando atrás a su hijo. Justo cuando esta serie de acontecimientos ensombrecía el hogar, por fin apareció un rayo de luz esperanzador. El segundo hijo, que siempre se había mostrado inflexible con respecto al matrimonio, finalmente había decidido casarse, y esa misma noche, traería a su prometida a casa para que conociera a sus padres. El padre de Mirri compartió inmediatamente esta emocionante noticia con su esposa. Su hijo, por fin se casaba para ahorrarle preocupaciones a su madre. Al oír esto, la madre de Mirri, al borde del colapso, sintió que sus tensos nervios se relajaban considerablemente. Mino había tomado una decisión importante esta vez. Esa noche, trajo a su prometida a casa. La madre se emocionó mucho en cuanto conoció a la chica. Después de conocerla, descubrieron que tenía un carácter generoso, y que era 3 años mayor que Mino. La joven también mostraba un gran respeto hacia los mayores de la familia. Que Mino hubiera decidido casarse era nada menos que un milagro. Gracias a Dios, aunque su futura esposa era 3 años mayor que él, se había ganado la aprobación y el cariño general de la familia. Sin embargo, el único que se resistía era el abuelo, cuyas opiniones seguían siendo obstinadamente tradicionales. Sus objeciones eran totalmente absurdas. Una mujer no debía ser en absoluto mayor que su nieto. También afirmaba que era demasiado delgada para su edad, con ojos grandes y un físico poco saludable, y le preocupaba que no pudiera tener hijos. Le enfureció aún más que Gana llevara demasiados regalos cuando visitó a los mayores por primera vez. Interpretó esto como un desprecio hacia ellos, creyendo que no podían permitirse comer adecuadamente. De ahí las compras excesivas. Gana simplemente estaba alardeando de la riqueza de su familia. Al escuchar las palabras de su padre, el padre de Mirri sintió que se le encogía el corazón. Intentó explicar que su propia hija había dado a luz a los 35 años, y que, en la sociedad abierta de hoy en día, las mujeres jóvenes naturalmente preferían ese tipo de figura. Intentó por todos los medios cambiar las opiniones conservadoras de su padre, pero fue en vano. El abuelo creía que una mujer con la personalidad descarada de Gana no era adecuada. Ella nunca mostraba la más mínima vergüenza delante de sus mayores. Resultó que el abuelo se había acostumbrado a su posición de autoridad dentro del hogar. Si de repente llegaba alguien que pudiera eclipsar su presencia, se negaría rotundamente a aceptarlo. Si se encontraba una pareja, debía ser una mujer joven y gentil, menor de 30 años. El padre de Mirri se sentía completamente impotente. Ya estaba agradecido de que su hijo hubiera aceptado casarse. Ahora, con su padre armando tanto alboroto, estaba completamente perdido. Por miedo a su padre, el padre de Mirri solo podía dejar que su esposa se ocupara de la situación. Pero la madre de Mirri no se atrevía a contradecir abiertamente las opiniones de su suegro. En cambio, se unió a su marido para lamentarse de lo agradecidos que debían estar de que su hijo finalmente hubiera aceptado casarse. Sin embargo, el padre seguía insatisfecho e insistía en encontrar una mujer menor de 30 años, agotada por criar a 3 hijos. La madre de Mirri deseaba sinceramente librarse de tales preocupaciones. Dejó el asunto completamente en manos de su hijo. La madre de Mirri envidiaba el hogar sin hijos de su hermano menor, pensando sinceramente que sin hijos no había preocupaciones. Su marido, sin embargo, expresó su desacuerdo. Argumentó que una familia sin hijos llevaría una existencia terriblemente aburrida. Para asegurarse la aprobación de su padre para el matrimonio de su hijo, el padre de Mirri no tuvo más remedio que ponerse en contacto con sus 2 hermanos menores. Les pidió que hablaran bien de la situación y convencieran a su padre. Al escuchar las extrañas razones de su padre para oponerse a Gana, ambos hermanos sintieron que estaba equivocado. Si bien su edad podía ser un factor comprensible, afirmar que era rica era simplemente irrazonable y buscar problemas deliberadamente, dejando de lado otros asuntos. Los regalos que Gana había enviado eran realmente espléndidos. Mientras tanto, la madre de Mirri estaba en el almacén, distribuyendo estos magníficos artículos entre las familias de sus 2 cuñados. La tercera nuera, mientras compartía los regalos de Gana, comenzó a alinearse con la perspectiva de su suegro. Reconoció que Gana era, en efecto, un poco mayor. Una mujer de 30 y tantos años se consideraba que estaba entrando en la vejez. La segunda nuera, con su parte en la mano, habló en defensa de Gana. Sin embargo, la principal preocupación de las 2 tías no era la situación de Gana, era cómo conseguir más regalos de Gana. Casualmente, hoy era el cumpleaños del anciano padre, y todos sus hijos estaban presentes. Aprovechando esta oportunidad, los 3 hermanos planearon persuadir a su padre para que abandonara sus prejuicios contra Gana. El tío 2 y el tío 3 elogiaron las virtudes de Gana ante su abuelo. Levantaron sus copas y brindaron por la posibilidad de tener otra nieta política. Inesperadamente, la expresión del abuelo se ensombreció en cuanto lo oyó. Se mantuvo firme en su decisión,
sin cambiar de postura. Mino debía encontrar una esposa menor de 30 años. Si no se encontraba pronto, el matrimonio de Mino podría quedar en suspenso. Que el nieto menor, Hino, se adelantara y se casara primero. Toda la familia estaba descontenta con el enfoque del abuelo. La novia de Mino solo tenía un defecto, era 3 años mayor. Aparte de eso, no tenía más que virtudes. Su matrimonio con su familia sería la guinda del pastel. Simplemente no había ninguna razón válida para oponerse. El segundo hijo, ahora aparentemente desesperado, comenzó a reprender a su anciano padre por entrometerse en el matrimonio de su nieto. Interferir en los asuntos de sus propios hijos podría ser algo justificable, pero que el abuelo interfiriera en el matrimonio de su nieto era otra cosa muy distinta. Esto podría interpretarse fácilmente como un acto autoritario, dictatorial y violento, con el consentimiento de ambos padres para el matrimonio. El abuelo no tenía motivos para oponerse. El anciano padre sabía que estaba equivocado, pero por guardar las apariencias, solo pudo fingir enfado y marcharse. La madre y el marido de Mirri estaban ahora completamente desanimados. Habían estado esperando con impaciencia que su hijo, ahora en la treintena, se casara por fin. Nunca imaginaron que el abuelo se opondría ferozmente a la unión, para que su hijo se casara antes. El padre de Mirri ocultó las objeciones del abuelo a su hijo. Si el hijo se enteraba, seguramente causaría un gran revuelo. En cambio, le dijo a su hijo que su abuelo estaba muy contento con la prometida que había traído a casa, y que siguiera adelante con la boda como estaba previsto inicialmente. El padre de Mirri solo podía seguir intentando persuadir a su anciano padre para que aceptara durante este periodo. Esa noche, el hijo de Mirri enfermó repentinamente mientras estaba al cuidado de la abuela. Solo cuando la abuela se vio realmente perdida, informó a regañadientes a la madre de Mirri. La madre de Mirri se limitó a comentar: ¿por qué no me lo has dicho antes? Su suegra le respondió inmediatamente, acusándola de cuestionar su capacidad para cuidar del niño. La madre de Mirri se abstuvo de hacer más reproches, y se limitó a aconsejarle que no obligara al niño a comer cuando él se negaba, ya que comer en exceso podía causarle malestar. Afortunadamente, el niño no tenía fiebre. Precisamente por eso, la abuela pensó que la madre de Mirri estaba exagerando y no reconocía su propio error. Con las manos libres, la madre de Mirri y su marido volvieron a preocuparse por la oposición del abuelo al matrimonio de su hijo, con la fecha del compromiso acercándose rápidamente. El padre de Mirri se preocupaba por qué hacer si su padre seguía oponiéndose firmemente. La madre de Mirri se inquietó aún más. Dejando a un lado todas sus dudas, decidió enfrentarse directamente a su suegro para resolver el asunto. A su marido le preocupaba que visitarlo ahora, después de haberlo molestado ese mismo día, y temía que una nueva confrontación pudiera provocarle aún más, por lo que instó a su esposa a esperar hasta el día siguiente. Pero para la madre de Mirri, lo que no se podía resolver hoy quizá no se resolvería mañana. En lugar de preocuparse inútilmente, creía que abordar el problema ahora le traería alivio. El padre de Mirri, temeroso, se quedó fuera para animarla en lugar de acompañar a su esposa. Al encontrarse con su suegro, la madre de Mirri le expuso directamente su propósito. Le expresó que comprendía sus objeciones. Era un hombre digno de respeto. La madre de Mirri le contó entonces cómo, durante años, había servido a sus suegros como una ama de llaves devota. Sin quejarse ni resentirse, nunca se había opuesto a las decisiones de su suegro. La madre de Mirri le imploró que, por muy insatisfecho que estuviera, debía dar su consentimiento al matrimonio de Mino. Desde el anterior susto del divorcio, la abuela había asustado al abuelo hasta el punto de que abandonara sus antiguas costumbres dominantes. La abuela, al ver la interferencia dominante del abuelo en el matrimonio de su nieto, volvió a enfurecerse. La madre de Mirri ya había expuesto su caso con toda claridad. Persistir en su oposición sería ignorar todos sus años de devoción, dejándola completamente desanimada. Bajo la reprimenda de la abuela, el abuelo no tuvo más remedio que aceptar. Sin embargo, puso una condición: Hino debía casarse con la menor de edad Yejin. El abuelo seguía prefiriendo una nuera más joven. La abuela, al oír esto, lo reprendió de nuevo, insistiendo en que se ocupara de sus propios asuntos. Todos los asuntos debían dejarse enteramente en manos de la madre de Mirri. La madre de Mirri se llenó de alegría y finalmente dio un suspiro de alivio. De vuelta en su habitación, su marido la abrazó emocionado, colmándola de elogios. Sin embargo, al amanecer, la casa se sumió en el caos. El hijo de Mirri finalmente había desarrollado fiebre. Solo entonces la abuela admitió que su propio error había provocado la fiebre del niño. La madre de Mirri no tenía tiempo para escuchar los reproches de su suegra. Llevó al niño y a su marido al hospital. Por el camino, no se mostró demasiado preocupada, habiendo criado a 3 hijos. ¿Qué tormentas no había capeado? Que un niño tuviera fiebre era perfectamente normal. Solo demostraba que el niño estaba creciendo y desarrollándose correctamente. Al enterarse de la noticia, Mirri corrió al hospital presa del pánico. En un ataque de furia, le arrebató al niño de los brazos de su madre, y comenzó a sermonearla con aire de superioridad moral por no haber seguido sus instrucciones para cuidar al niño. Mirri culpó por completo a su madre de la enfermedad del niño. Su madre le dijo a Mirri que no armara tanto alboroto, señalando que sus 3 hermanos habían sido criados de esa manera. Aunque el niño ya estaba bien,
Mirri seguía sintiéndose inquieta e insistió en llevarlo a la ciudad para que le hicieran un chequeo completo. La madre no tuvo más remedio que acompañarlos. Después de todo el alboroto, resultó que el niño estaba perfectamente bien. Solo entonces Mirri se relajó, agotada. La madre sugirió que, si Mirri no podía confiar en ella para cuidar del niño, debería asumir ella misma la responsabilidad. Aprovechó la oportunidad para volver a casa y descansar adecuadamente. La madre instó suavemente a Mirri una vez más a que dejara atrás las relaciones fallidas del pasado y empezara. De nuevo, ¿de verdad iba a desperdiciar sus días en soledad? Pero, en opinión de Mirri, ¿tener un hombre acabaría realmente con su soledad? Precisamente porque había conocido a hombres se sentía aún más aislada. Sin embargo, Mirri entendía la preocupación de su madre por ella. Para no causarle más preocupaciones a su madre, aceptó a regañadientes que, cuando encontrara a su verdadera alma gemela, consideraría el matrimonio. Su madre se marchó sola, dejando a Mirri al cuidado del niño. Se quejó al bebé de que su madre había sido totalmente irrazonable. Sin embargo, Mirri, que siempre había dado lecciones a los demás sobre la crianza de los hijos, devolvió al niño al día siguiente, incapaz de cuidarlo. El bebé era demasiado pequeño para expresarse y ella simplemente no podía proporcionarle los cuidados adecuados. Sin un profundo sufrimiento, algunos nunca se dan cuenta de sus propios errores. Solo entonces Mirri comprendió verdaderamente el corazón de una madre hacia su hijo, y finalmente comprendió el inmenso dolor que había infligido a sus propios padres. Ese día se celebraba la ceremonia de nombramiento de Mino. El abuelo y la abuela se vistieron con sus mejores galas para asistir. La abuela estuvo nerviosa todo el tiempo, mientras que el abuelo no podía callarse y no paraba de quejarse de que estaban avergonzando a la familia. Como era de esperar, ocurrió una catástrofe. La abuela quedó completamente mortificada ante los padres de Ghana. El abuelo siguió con su actitud, diciendo lo que pensaba sin importarle nada, aprovechando un descanso para ir al baño. La abuela volvió a estallar y le exigió que se callara. La verdad es que era agotador para la abuela. A su edad, todavía tenía que preocuparse y angustiarse. ¿No se daba cuenta de qué tipo de ocasión era aquella? La abuela solo pudo pedirle a Ghana que se disculpara con sus padres en su nombre. Sin embargo, el abuelo era el gobernante absoluto de la casa y tenía todo el poder. Sus 3 hijos, sin embargo, no habían heredado este rasgo. Todos temían a sus esposas, para conseguir una parte del dinero que habían ganado de sus esposas para invertir. Prácticamente se ponían de rodillas a suplicar. El segundo hijo reprendió a su hermano mayor con una profunda reflexión. Nos hemos ganado cada céntimo de este dinero. ¿Por qué tenemos que humillarnos así cuando lo necesitamos? El hermano mayor llevaba mucho tiempo sin decir nada. Pero, ¿qué podía hacer? Vivir juntos en una familia tan grande era realmente una bendición para ellos en sus últimos años. Nunca se sentían solos, tanto en los momentos tristes como en los felices. Lo compartían todo juntos. El tiempo pasó volando y un año transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mirri aún no había encontrado su verdadero amor, pero había madurado mucho. Era un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Desde que comenzó a criar a su hijo sola, empezó a ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Por fin comprendió las dificultades de ser madre. La vida matrimonial de Mino y Ghana era feliz. No solo recibía los cuidados de Ghana, sino que también tenía a su suegra cuidándolo. El abuelo seguía robusto y saludable, y a menudo utilizaba a sus 3 hijos como ejercicio, bajo el entrenamiento del anciano. Los 3 hijos están ahora tan ágiles como siempre. Hino no ha decepcionado a su abuelo. En cuanto Yehin cumplió 18 años, organizó rápidamente su boda. Al ver que sus 3 hijos tienen ahora una vida estable, la madre de Mirri por fin siente que le han quitado un peso de encima. Hoy en día, muchos piensan, sin hijos, sin preocupaciones, pero una familia sin hijos es una vida incompleta. Precisamente por eso, muchas personas que no pueden concebir optan por la adopción. Sin embargo, a decir verdad, la carga económica que supone criar a un hijo en la sociedad actual es simplemente demasiado grande para la persona media. Como padre de 3 hijos, lo sé muy bien. Bien, volviendo al tema que nos ocupa. Este drama concluye aquí. Gracias a todos por vuestro apoyo incondicional. Brindo porque todos y cada uno de vosotros tengáis una vida llena de felicidad y que todos vuestros proyectos salgan adelante sin problemas.